les da la más cordial bienvenida. A nombre de nuestro director, el doctor Luciano Aguilera Vázquez, nuevamente sean bienvenidos a esta su casa virtual, ¿verdad? También. El tema que esta tarde los conferencistas tienen a bien, ¿verdad?, compartir es un testamento, también es un ahorro para mi familia. Esto en el marco de la Semana de Educación Financiera. Me permito presentar a nuestros conferencistas. Tenemos a Guillermo Monroy. Él es abogado especializado en armonía familiar y herencias. Abogado especializado en lograr la unión, armonía familiar y protección de patrimonios con 25 años de experiencia. Autor del libro Cómo hacer que su herencia trascienda. Fundador de Horizonte y Mento, en donde ayuda a evitar problemas entre las familias y lograr su continuidad por generaciones. De igual manera, nos está acompañando Valeria Arellano. Ella es creadora de Juego Afortunadamente. Valeria Arellano es creadora del juego financiero Afortunadamente. Ha ganado 6 premios internacionales y ha llegado a más de 40,000 niños. La OCDE lo reconoció como una innovación en la política pública en México. Estudió educación, ciencias de la familia y economía y negocio en la Universidad Anáhuac. Pues sin más preámbulo, ¿verdad? Cedemos los micrófonos a Valeria y a Guillermo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, maestra Iris, y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Sabemos que es sábado, día de descansar, y la verdad hemos preparado junto con Guillermo, pues una conferencia muy breve, pero muy práctica, que efectivamente tenga un impacto en sus bolsillos, ¿no? Que eso es lo que tenemos que buscar en la educación financiera, que nos deje mejor financieramente, ¿no? Y que nuestra vida, que vivamos mejor. Esa es una buena educación financiera. Que le entiendas, bueno, que sepas aplicarlo, bueno, pero sobre todo que lo vivas, ¿no? Que lo apliques en tu vida. Y a lo mejor este es un tema, el tema de testamento, pues algo como que más legal, ¿no? O sea, como que financiero, uno podría decir, pero es precisamente eso, lo que decimos, lo que no nos enseñan en la escuela, pero que sí vivimos en nuestra vida, que impacta en nuestras finanzas. Y creo que esa es la gran diferencia entre estudiar finanzas, estudiar administración, estudiar contabilidad, economía, a tener una capacitación en finanzas personales. Entonces, la verdad es que el experto en testamentos y el experto en integrar la parte financiera a esta cosa tan legal, ¿no? Tan de abogados, es Guillermo, y estoy feliz de compartir este espacio con él. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Vale. Encantado también de compartir este espacio, y lo dices muy bien. Creo que el tema de los testamentos y los notarios es un tema bien complicado y frío. Tradicionalmente se ha, pues, como que le tenemos ahí un poquito de reservas, o como que un poquito de miedo, precisamente porque son tecnicismos, pero aquí tratamos de hacerlo lo más fácil y sencillo posible. Y pues bueno, ahora vamos a platicarles aquí al auditorio, que pues vamos a hacerlo de la manera más fácil para explicarles, y de la mano con este tema de finanzas personales que tú lo sabes muy bien. Entonces, pues te dejo a ti la conducción de esta plática, mi querida Val. Muchísimas gracias, Memo. Pues en primer lugar, ¿qué tiene que ver el título de la plática, no? O sea, yo empezaría por ahí. Un testamento también es un ahorro para mi familia. Y ahí mezclamos, ahí integramos la parte legal con la parte del ahorro. ¿Cómo has visto tú? Digo, yo he visto que el tema del testamento, además de que es un tema tabú, o sea, si el Afore es un tema financieramente difícil de abordar, porque es como que para el futuro
y pues no, pues voy a pensar que seguros es otro tema que cuesta trabajo, ¿no? Es como, no, pues los relacionados a que voy a ser viejito y ya me voy a morir, seguros a que me puede pasar un accidente. El testamento, ni te cuento. O sea, el testamento, yo creo que escuchamos testamento y decimos, hasta lo asocio con mi pobreza, ¿no? ¿Qué voy a dejar en herencia si ni tengo nada? Y hasta nos indigna, ¿no? O herencia es como que se van a pelear por mí cuando me muera, ¿no? O sea, como que casi casi que van a querer que me muera con tal de quedarse con la herencia que ni tengo nada, entonces no tengo nada que heredar y creo que el testamento nos genera como cierto enojo. No sé tú cómo lo has percibido en tu trabajo con las familias. Totalmente, totalmente. Es negativo en ese sentido, o sea, es un tema bien negativo que como tú bien lo comentaste, pues que nos revuelve el estómago, que nos da, le damos la vuelta, no le queremos entrar. Son demasiadas cosas que están ahí, porque efectivamente es el miedo, pues, a la muerte, ¿no? A confrontarnos con esa parte que no es nada agradable. Y también es un tema complejo y que no sabemos cómo entrarle, ¿no? Y además, creo también, Val, que, que, que creo que tenemos más de lo que creemos. Eso también creo que pasa. O sea, cuando decimos, oye, pero es que no tengo nada, oye, pero realmente no tienes nada, porque no necesariamente es un tema de dinero. O sea, es que ese es el enfoque que creo que es el correcto, en donde, pues, a ver, ya, si tienes hijos, por ejemplo, si tienes hijos pequeñitos, oye, pues, ¿y qué pasa si faltas? Si faltas, si faltas tú y tu pareja y ya tienes hijos pequeñitos. Bueno, entonces, ¿quién se queda a cargo de ellos? ¿Se van a quedar en desamparo? ¿O qué pasa? Entonces ahí, por ejemplo, ya el testamento ya nos ayuda a ellos a que tengan esa certeza y seguridad, pues, de que alguien va a estar ahí, que tú elegiste, y no un juez, que se van a tardar mucho tiempo y quién sabe quién va a hacer el trámite. Con el testamento se puede evitar. Por ejemplo, digo nada más por un ejemplo, hay muchos otros casos, pero creo que sí tenemos más de lo que realmente creemos que tenemos, ¿no? Y creo que esa es una de las reflexiones que también quisiera dejar aquí, que el testamento es un acto de responsabilidad, pero sobre todo de cariño y de amor a nuestros seres queridos, de no dejarles problemas, de dejarlos lo mejor posible, de dar el paso, sí, aunque nos cueste trabajo entrarle, pero no es por uno. Es que ahí es el tema, no es por nosotros, es por los que están a nuestro alrededor y que les tenemos un cariño, pues que hay que hacerlo por ellos. Memo, ¿cuáles han sido los problemas que has encontrado o las dificultades que has encontrado en, pues sí, en este trabajo con familias, tanto que tienen dinero como que no, o sea, o creen que no tienen nada? ¿Cuál ha sido la necesidad que has visto en las familias y qué te movió a enfocarte, a trabajar? Dice aquí, vale, les dejo unas vacas. Justo ayer mencionaba eso, ¿no? O sea, que uno a veces dice, pues ni vacas tengo, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia? O sea, sensibilízanos un poquito en este tema que no nos gusta, o sea, no nos gusta tocar, no nos gusta hablar, ni con nuestra familia, ni con conocidos, entonces por lo menos aquí estamos con alguien que ni nos conoce ni nos va a juzgar. ¿Tú qué has visto? Pues yo creo que justo uno de los errores, el principal error y el más frecuente es no hacer nada, ¿eh? O sea, en México tenemos una estadística de que 1 de cada 30 personas hace su testamento. O sea, es dramático. Y los problemas que dejan a futuro, pues también ahí la familia es la que acaba pagando todo esto, ¿no? Y como tú bien lo decías, o sea, no es un tema de dinero, no necesariamente por tener mucho o poco. Hay familias que tienen mucho y que tampoco hacen nada. Es increíble, ¿no? Que digas, oye, pues es que yo no tengo nada, ¿para qué hago? Pero pues los que tienen tampoco. Entonces, creo que ese es lo primero. O sea, hacer las cosas es un acto de responsabilidad,
cuando tienes una familia y cuando tienes algo, ya hacer todo el trámite, que tampoco es tan complicado, para dejar las cosas bien. Y el segundo punto es no solo dejarlo el testamento, por ejemplo, sino hacerlo bien, porque a veces también el tema de la armonía, ahí pues empiezan las dificultades, las cenas de Navidad incómodas, ¿no? Que ahí es donde se salen todos esos sentimientos que están en las familias, y pues que si no se hacen las cosas bien, se puede dejar un problema a todos los hijos y toda la familia, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los dos temas principales: hacer las cosas, o sea, dar el paso, darlo y después darlo bien, o sea, sabiendo cómo hacerlo, ¿no? Asesorándose, perdón. Sí, Memo, para sensibilizarnos un poquito, ¿qué casos, por ejemplo, has encontrado de personas que a lo mejor no tienen un terreno, ni el gran negocio, ni la cuenta millonaria, y que mueren intestados? ¿Qué vive la familia? Bueno, por ejemplo, en casos en donde a lo mejor ya tienes un empleo y ya tienes Afore, tienes tu cuenta de nómina, y a lo mejor el crédito del Infonavit, ¿no? Entonces, voy primero supongamos que el crédito Infonavit, eso lo deja hasta el final. Pero oye, si ya tienes un empleo, ya tienes Afore, ya tienes tu cuenta de cheques, ahí es muy importante, que muchas veces tampoco se hace, ahí escribir quién es el beneficiario. Cuando se abre la cuenta ante el banco o cuando abres la Afore, tienes la obligación de mencionar quién es el beneficiario. Y si no lo haces y además no tienes testamento, pues entonces ahí ya es un súper problema, porque ¿quién va a recuperar el saldo que tienes en la Afore? ¿O quién va a recuperar el saldo que tienes en la cuenta bancaria, ¿no? Se tienen que ir a un juicio que te va a salir más caro y vas a contratar un abogado y te vas a tardar un año y después quién sabe si ese saldo si no, es un problema, cuando se puede resolver bien fácil mencionando ahí al beneficiario o los beneficiarios que quieres que sean los que, pues que tengan ese saldo, ¿no? Si tú llegas a faltar. Y estamos todos expuestos a eso. O sea, no es un tema de edades. Ahí, pues, digo, la muerte, que claro que hay más probabilidades que una persona mayor, pues, obviamente, fallezca. Pero todos estamos expuestos y lo hemos visto con el coronavirus. Entonces, es un acto de responsabilidad dejar las cosas claras, ¿no? No es, perdón que te interrumpa ahí. Tuve un cliente que me decía, después de mí el diluvio. Pues sí, el diluvio, pero entonces qué egoísta me parece esa actitud de yo no voy a asumir mi responsabilidad de dejar las cosas claras y que ellos se acaben peleando, ¿no? Definitivamente, Memo, creo que nos sensibilizas mucho. Y a lo mejor algunos de los que estamos escuchando decimos, el Afore, ni sé cuánto dinero tengo, ni sé en qué Afore estoy. Pero lo que sí les puedo decir, ayer di una conferencia precisamente con Jorge López de ese tema. Si la quieren, luego se las paso. Está ahí en mi canal de YouTube. Muy buena. O sea, si no sabes cuánto dinero tienes en tu Afore, ni en qué Afore estás, pero tienes un empleo o has tenido un empleo formal, seguro que tienes dinero ahí. Entonces, si tú no dejas un testamento, pues ese dinero se va a desperdiciar. Ya lo trabajaste, ya te dio el gobierno, ¿no? Ya te dio tu patrón. Y ese dinero, o sea, como diría mi abuelita, ni para Dios ni para el diablo, ¿no? O sea, como que, porque no lo tenemos presente, ¿no? Y es un ahorro que puede ayudarle a tu familia a, no sé, a salir adelante. A lo mejor no se hacen millonarios, ¿verdad? Pero sí le saca de un apuro, ¿no? Y además es dinero que tú ya trabajaste, ¿no? Que nosotros ya hemos trabajado, que ya está ahí. Es un ahorro. Si decimos, no, yo soy malísimo para ahorrar, oye, mínimo tienes un Afore, ¿no? Y qué bueno que no lo tenías a lo mejor tan en cuenta porque no te lo has gastado, pero sí vale la pena echarle un ojo y saber cómo están las cosas. También avisar, yo creo, ¿no? Que cuando tienes beneficiarios, pues avisarles, oye, te puse como beneficiario, ¿no? De estas y estas cuentas. Claro, totalmente de acuerdo, Aida.
Y creo que ese es el punto importante, o sea, puede ser mucho o poco, pero fue el esfuerzo de alguien que no se puede perder, ni tiene por qué alguien más quedárselo. Ese es como un tema de principios más que de dinero, ¿no? Si alguien trabajó, si alguien hizo un esfuerzo, pues eso debe de corresponder a sus herederos, a sus beneficiarios, a la gente que más quería, ¿no? Entonces, es un tema de principios, de dignidad y de reconocimiento de ese esfuerzo, ¿no? Es más profundo, por eso digo que no es un tema de dinero, es un tema de principios y después también de muchos afectos, ¿no? Que están involucrados también, ¿no? Definitivamente, Memo. Y por ejemplo, aquí la mayoría son estudiantes, ¿no? A lo mejor todavía no tienen hijos, no tienen, sí, descendencia, en, pero a lo mejor sí tienen su primer empleo. ¿Deberíamos de hacer también testamento? Pues mira, ahí sí conviene, eh, depende de la situación de cada quien, porque tampoco yo les voy a recomendar que hagan un gasto que ahorita no es tan necesario cuando hay otras cosas más importantes, pero depende para cada quien. Si por ejemplo para algunos, me han preguntado, estudiantes que para ellos es un tesoro verdaderamente toda su información que tienen en su teléfono, ¿no? En sus fotos, sus contraseñas, redes sociales, todo lo que puedan tener ahí, pues es muy valioso. No tienen a lo mejor un bienes o nada, pero eso sí quisieran, pues que alguien se quede a cargo de eso. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pues acaba de salir una reforma, esto aplica solo para Ciudad de México, pero yo creo que ya paulatinamente en los demás estados se va a ir aplicando, en donde ya puedes ir con el notario y en el testamento decir quién se queda como ejecutor de toda tu información digital. Es el testamento digital, que no está tan claro directamente en cada red social. Por ejemplo, Facebook tiene algo, pero todavía no está muy bien regulado. Entonces, pero ya con el testamento, ahí sí ya se puede contemplar esa parte, ¿no? Ahora, ya otros temas, pues entonces ahí sí, si ya tienen, por ejemplo, hijos, yo creo que es obligatorio hacerlo. Ahí sí no es de que, o sea, el hecho de tener un hijo creo que sí es una gran responsabilidad, no solo criarlo, tenerlo, sino también, si tú faltas, tener un plan ahí de contingencia de quién se quedaría a su cargo, que no quede en desamparo, ¿no? Entonces, pero también yo no soy partidario de recomendar algo que tampoco es tan estrictamente indispensable. Lo que sí les diría es que chequen la situación de sus papás. Eso creo que sí es más importante, que cada quien vea sus papás, porque otra vez pensamos que tenemos menos de lo que realmente tenemos, ¿no? Entonces ahí, pues, si se tiene, por ejemplo, el crédito del Infonavit, ok, hay un seguro que va a pagar el inmueble que se está pagando, ¿no? Pero después, ¿quién se lo va a quedar? ¿Y cómo se lo van a quedar? ¿No? El inmueble. Y si dejaron dinero para escriturarlo, si hay un guardadito para ir para escriturar, o hay un guardadito, o sea, ahí tú también entras muy bien, Val, y me gustaría también saber tu opinión de sí, ok, el testamento, sí hacer las cosas bien, pero también cómo los dejas, o sea, en qué situación, si los papás de quienes nos están escuchando, toco madera, faltan hoy, ¿cómo dejan a sus hijos, no? Sí, creo que es un tema, a mí me gustaría pasar antes de llegar a eso, porque por aquí hay preguntas, ¿no? De que si las deudas se heredan y demás. Antes de eso, ampliarlo a lo que tú decías, el testamento es más que solamente dinero. Aquí platicabas, por ejemplo, la parte de tus hijos, ¿no? O sea, ¿quién se haría cargo de tus hijos? Todo esto, ¿quién los cuidaría? ¿No? Supongo que en caso de que sean menores de edad. ¿Qué, qué cosas no financieras se pueden ver también en un testamento, Memo? Mira, exactamente. Primero es nombrar a o sea, el tutor cuando tienes hijos pequeños, cuando tienes hijos menores de edad, como tú bien lo dices, ¿no? Eso es importantísimo para protegerlos, ¿no? En caso de una eventualidad, de una fatalidad de que falten los padres.
Eso no es un tema de dinero y ya queda ahí protegido. Y lo demás sí es más de contenido, digamos, del patrimonio, de que, oye, a ver, en México creo que es importante aclararlo, porque es una duda que me preguntan mucho. En México tenemos este principio de que le puedes heredar a quien tú quieras y puedes desheredar también a tus hijos. Tenemos ese principio de libre disposición de tu patrimonio. A diferencia de España, por ejemplo, en donde sí le tienes que dejar una parte a tu familia, necesariamente. Pero aquí en México es como en Estados Unidos, le puedes dejar a quien quieras. Entonces, en ese sentido, pues ahí es muy importante cómo vas a dejar las cosas, ¿no? Si a los hijos en partes iguales, si, oye, pero yo ya le di un terrenito a un hijo, ya le di algo, entonces ahí es donde tiene que entrar mucho la prudencia, el criterio de definir bien las cosas para que no dejes problemas y busques la mejor manera de hacer las cosas, de dejar, oye, a ver, yo ya le di en vida al hijo mayor, pues un terreno, pero en mi testamento dice que van a partes iguales, lo demás que tengo, las cuentas o lo que tenga. Oye, pues es que ahí estás generando un posible enfrentamiento, porque los otros hijos que no tuvieron el terreno, van a decir, oye, y pues al final se llevó más del patrimonio de mis papás, ¿no? Y con toda la razón. Entonces ahí, pues, hay que ser muy cuidadosos y tratar de ecualizar lo que se da en vida y lo que se da con motivo del fallecimiento. O sea, no nada más es partes iguales y ya. Es, es cómo dejas las cosas de manera que tus hijos, si bien aspirar a que queden contentos todos, y si no puedes aspirar a que queden contentos, por lo menos que no haya una ruptura entre ellos. Y ahí no estamos hablando necesariamente de dinero, sino evitar ese conflicto potencial, ¿no? Muchas gracias, Memo. Memo, tú escribiste un libro y hablas ahí de una herencia que trascienda, ¿no? ¿Por qué pensaste en ese título? Qué pensabas cuando lo escribiste? ¿Qué oportunidad viste? Porque creo que en todo lo que nos has estado transmitiendo en este momento es más allá de, ¿no? Es un testamento, es más allá de derecho, es más allá de dinero, es más allá de lo que dejas en vida, hay más allá. Y antes de expandirlo, ¿no? Me gustaría conocer tú, ¿cuál era esa idea? ¿Cuál es esa idea de trascender? Sí, es muy buen punto, Val. Lo que en ese libro pues plasmo es el esfuerzo de una vida no se puede perder. O sea, ese esfuerzo debe permanecer y las generaciones deben de ser conscientes de eso. La generación que crea algo, sea poco, es mucho, debe de ser consciente de lo que hizo. Otra vez, no estoy hablando necesariamente de dinero. Pueden ser valores de familia, pueden ser enseñanzas. Estoy hablando del legado en el sentido más profundo del término. Entonces, cuando se logra reconocer por el que, digamos, los padres que con el esfuerzo tienen ese patrimonio que puede ser económico y puede ser también intangible de tema moral y valores o enseñanzas, entonces cuando se es consciente, la siguiente generación lo debe recibir y como abrazar y estar muy agradecido de todo lo que recibió, ¿no? Y entonces, si están agradecidos, entonces empieza a ser un círculo virtuoso en las familias en donde las generaciones van creando y después la otra recibe y entonces se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande ese gran legado de la familia. Pero si no se es consciente de esta parte, entonces se va perdiendo y es a mí lo que me parece muy triste, que se van perdiendo los recuerdos, se van perdiendo las historias, se van perdiendo el patrimonio, se pierde. Entonces, a eso me refiero con que la herencia que trasciende es tratar
reconocerla y ser muy generosos con el que, o sea, que el que da es generoso, porque también puede ir dando en vida, pero el que recibe también tiene que ser, o sea, expresar la gratitud de todo lo que recibe. Y si expresa esa gratitud, hacia los de abajo también lo va a hacer. Entonces, no sé si me expliqué con este tema del legado y de trascender en las familias. Definitivamente, Memo, y yo creo que, digo, yo no sé si después de darle tantas vueltas a este tema, porque supongo que cuando escribías el libro y desde antes que estabas trabajando todas estas ideas, pues lo repetías y lo repetías una y otra vez. No sé qué tanto te da ceguera de taller, pero lo que estás diciendo, yo jamás lo había escuchado en algún abogado, en algún autor, y creo que tiene, o sea, cambia completamente la perspectiva de este tema. Y creo que culturalmente, pues los tiempos no están a favor de esta idea, ¿no? Creo que en la sociedad estamos ahorita en un discurso de pídanme disculpas porque me conquistaron hace no sé cuántos años, pídanme disculpas mis papás porque me educaron así, pídanme disculpas. O sea, un grave victimización que está lejos de ser una actitud de gratitud. Y si yo no agradezco, no construyo sobre lo bueno, ¿no? Quito todo. Y creo que por ser humanos y la sociedad humana, o sea, nunca va a haber una persona perfecta, nunca va a haber una familia perfecta, nunca va a haber una sociedad perfecta. Y si queremos quitar toda nuestra historia porque algo no nos gustó, porque algo nos dañó, porque algo nos hirió, pues nunca vamos a crecer, o sea, nunca vamos a trascender y nunca se va a hacer esa bolita virtuosa de de la que estás hablando, que no sé qué opinen los demás, pero yo nunca lo había escuchado así, o sea, yo nunca había escuchado, oye, qué increíble poder tomar lo bueno de mi familia, ¿no? Lo bueno de mi abuelo, lo bueno de mi papá, lo bueno que yo he construido y que alguien tome lo bueno y construya sobre eso. Las deficiencias que las deje a un lado, ¿verdad? O sea, que las corrija, que las sane, que las supere. Pero si yo trato de empezar desde cero cada vez, no voy a crecer y no voy a construir nada, ¿no? Y se pierde esa sensibilidad de trascendencia. No sé tú qué opines. Total y absolutamente. Va por ahí el tema y claro, o sea, te interrumpe con lo técnico, ¿no? Porque al final todo esto lo tienes que aterrizar en algo, ¿no? O sea, ahí es la parte en donde dices, oye, ¿y cómo puedo aterrizar este concepto tan, digamos, intangible o este tema de los valores? Bueno, es que hay varias cosas. Por eso digo, el testamento te ayuda, ¿no? Te ayuda porque es un elemento, pero también tienes que estar más cercano con la familia, contar esas grandes historias que hay en todas las familias. Hay grandes historias que deben estar ahí y deben de transmitirse de generación en generación, ¿no? O sea, y todo eso es lo que te va a dar el orgullo de pertenencia por la familia y los va a mantener unidos. Y los va a mantener unidos. Y, y yo creo que parte de ahí, de estar sensibilizados, de que sí el tema legal es importante, pero hay muchas otras cosas. El tema de finanzas, de cuidar el patrimonio, de cómo hacerlo crecer, el tema de cuidar el nombre de la familia, el tema de tener responsabilidad de hacer las cosas que tenemos que hacer. Memo, creo que tú somos colegas en una parte, ¿no? En estudios sobre la familia y entenderás que es complejo, ¿no? Y seguramente, bueno, tendrás tu propia experiencia el haber sido abogado y luego entrar a esta complejidad de relaciones dentro de la familia. Hay mucho que escarbar, hay mucho que trabajar eh, para, para poder tener un testamento sano o para poder dejar una herencia sana, ¿no? Para que se partes iguales, para que se parte esa, sí, dejarlo proporcional, ¿no? O de alguna manera, pues no se convierte en un conflicto, incluso esa cena navideña, ¿no? Como dice Vale acá en los comentarios, que todos se pelean
en las reuniones familiares por los terrenos de la abuela. Tú, después de haber estudiado todo esto, ¿qué consejos nos podrías dar para tocar este tema, para acercarnos a este tema? O sea, nosotros como hijos, como nietos, como papás, que estamos en medio de una familia o de una situación familiar en donde a lo mejor sí hay intereses, en donde a lo mejor sí hay envidia, a lo mejor sí hay agradecimiento, porque cada hijo es un mundo, entonces cada hijo es un mundo y cada nieto es otro. ¿Cómo nos recomendarías a nosotros si quisiéramos empezar a vivir diferente este tema en nuestra familia? ¿Qué consejo nos darías? Híjole, es muy buena pregunta, Val. Pero yo creo que es un tema de valentía, de afrontar los problemas que se tienen y que están ahí, los problemas familiares, me refiero, ¿no? Que es como el elefante que está en la sala, ¿no? Y que nadie lo voltea a ver, pero está ahí grandotote y ocupa un lugar y nadie como que se hace hasta la vista gorda. Creo que empezar por ahí. El que realmente quiere tener éxito con su familia y el que realmente quiere que siga esta abuelita virtuosa, como tú decías, pues necesita mucho trabajo, pero también entrarle como al toro por los cuernos. O sea, es mucho trabajo el que hay que hacer y creo que hay que empezar por reconocer cuáles son los temas que generan conflicto en la familia, hablarlos. No todas las familias están preparadas para eso y no todas las familias van a ser exitosas. Por eso digo que es un tema de valentía. Pero creo que eso es lo que va a empezar al principio va a ser un movimiento, al principio va a haber chispas, pero creo que si se tiene voluntad y se persiste, tienen muchas posibilidades de poder hacer las cosas bien. Y paralelamente a esto hay que dar pasos en otro sentido, hacer el testamento, ver lo de los beneficiarios de la FORE, o sea, aterrizarlo también en cosas prácticas, ¿no? O sea, sí trabajar en la familia, pero ser conscientes que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Para que la familia perdura y continúe, no se pierda, no haya rumbo en estos relevos generacionales, ¿no? Muchísimas gracias, Memo. Quisiera hacer un comentario antes, porque se nos está acabando el tiempo y sí me gustaría atender a las preguntas, pero algo que tú sabes que yo he estado trabajando mucho en el tema de finanzas familiares, ¿no? No testamentos específicamente, pero sí en ayudar a las familias a ponerse de acuerdo, hablar de este tema, del dinero, no del testamento, porque creo que esas son ligas mayores, pero por lo menos del dinero. Y algo que ha ayudado mucho a las familias es conocer cuál es la actitud que tiene hacia el dinero cada miembro de tu familia, ¿no? Si tengo esposo, si tengo esposa, y yo estoy tomando esta conferencia o este curso, oye, conocer mi pareja, ¿cómo ve el dinero? ¿Qué significa para mi pareja el dinero? A lo mejor significa control, a lo mejor significa poder, a lo mejor significa ambición, ¿verdad? O sea, el dinero es malo, esto me encuentro muchísimo, ¿no? Es que hablar del dinero es malo porque habla de materialismo, de consumismo, de avaricia, de interés, y yo no quiero eso. A mí no me importa el dinero, a mí que no me enseñen las cuentas. Entonces, el reflexionar, oye, ¿cuál es para mí qué significa el dinero? Y reflexionar hacia los demás, o sea, tratar de conocer antes de preguntar, ¿no? Antes de llegar a conquistar a nuestra familia y decirle, tenemos que hablar de dinero, tratar de entender qué significará para mi pareja el dinero, qué significará para mis hijos el dinero. Y a lo mejor esto cambia en cada etapa de la vida, a lo mejor para el adolescente el dinero es lo que me permite pertenecer a este grupo de amigos. Para la niña, o sea, el niño o la niña, ¿no? En edad primaria a lo mejor es, pues, supervivencia, seguridad, ¿no? Para el que esté en prepa o en universidad, a lo mejor el dinero significa trabajo, independencia. Y conocer el significado del dinero en cada uno
va a permitir que también tú te puedas poner un poco de acuerdo y puedas empezar a hablar de este tema. Y como dice Memo, pues ir trabajando a la par la parte legal, ¿no? Creo que yo les digo mucho a mis alumnos o a quienes escuchan mis conferencias, a veces los problemas financieros detonan problemas familiares, pero hay veces que es al revés, que ya hay un problema familiar y se manifiesta como un problema financiero. O sea, la raíz no son las finanzas, la raíz no es el dinero, la raíz es que hay problemas en la familia, ¿no? Entonces, bueno, les comparto estas ideas por si a alguno les sirve, mínimo para ir empezando a hablar de este tema. Por ahí en mi canal de YouTube tengo más conferencias y más contenido de cómo irlo abordando en familia, pero creo que todos nos llevamos ese darle vueltas. Y por la parte financiera que me preguntaba Memo, definitivamente es otro expansion, ¿no? Como el Catán. O sea, el testamento tiene alrededor muchos temas en donde podemos ir profundizando y en definitiva creo que el tener unas finanzas sanas, el construir la conciencia de tener unas finanzas sanas, sobre todo cuando tenemos dependientes económicos, pues incluso creo que te da hasta, te motiva, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, híjole, si me voy ahorita dejo puras deudas, a decir, si me dejo ahorita, pues ahora sí que peleense por la herencia, ¿no? Ya no se van a pelear después de esta conferencia, pero les puedo dejar la casa o les puedo dejar un negocio, que no es un negocio millonario, pero da, o sea, les deja algo, les puedo dejar mi afore, les puedo dejar mi ahorro. Qué tranquilidad el poder dejar también algo así a quien quieres, ¿no? A tu familia. Entonces, en definitiva, tener unas finanzas sanas, de entrada yo diría, tú vives más en paz, tú disfrutas más tu vida. Y además, conforme vas creciendo tus finanzas, dejas un mayor legado, que finalmente ese trascender del que hablas, Memo, nos hace felices. Ese saber que estás dejando algo bueno al mundo, te da gusto, ¿no? O sea, yo sí digo, no tengo hijos ni nada, pero digo, si mañana me muero, pues yo soy muy cruda para eso, ¿eh? O sea, no crean que, no sé, es como, sí, afuera puedo salir, soy muy existencialista en ese sentido, ¿no? Si mañana me muero, bueno, pues ya dejé un juego de mesa que algunos aprovecharán y que algunos se divertirán por lo menos, ya si aprenden, pues qué mejor. Pero el saber que dejas algo al mundo, algo bueno, aunque sea tu tesis, aunque sea tu ahorro, aunque sea tu cochinito, aunque sea tu celular, también te da paz, también dices, algo bueno dejé, ¿no? Aunque sea un chiste o una anécdota, ¿no? Que te haya pasado, algo bueno les he dejado. Y creo que esto nos hace felices, esto nos da sentido a lo que estamos, a nuestra vida, finalmente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que es eso, o sea, ser conscientes de nuestro granito de arena, de lo que dejamos y que los que se quedan lo aprecien y lo tomen y a partir de ahí sigan y construyan, ¿no? De eso se trata, de eso se trata. Creo que ha estado muy interesante la conversación por aquí. Todos se han quedado y sigue habiendo preguntas. ¿Te parece bien que pasemos a leerlas? Claro. Y sabes qué, nada más quisiera ver si se pueden otorgar unas 3 cortesías para una plataforma que tenemos, que es hacer el testamento de manera muy sencilla y práctica. Para quien quiera, los primeros 3 que manden, que nos escriban, que hagan un post en Facebook, estoy como Guillermo Monroy Abogado, o en Instagram como gmonroyh, los primeros 3 para que tengan, puedan hacer su plan hereditario y también todos estos conceptos que estamos teniendo en línea a través de unos cursos muy sencillos, sin lenguaje complicado, y que ahí puedan hacerlo, ¿no?
Entonces, para quienes lo hagan, con mucho gusto. Entonces, ¿qué necesitan? A ver, les estoy poniendo aquí en el chat las redes sociales. Necesitan subir una story, ¿no? Una Sí, historia una o una story. publicación, en donde digan que... A ver, en donde digan cuál es el legado que dejarían. Ok, ¿cuál es el legado que dejarían? Exactamente. Se los he puesto en el chat. ¿Cuál es el legado que dejarían? Subir en story con eso. Vas a seleccionar de todos los que suban, les vas a enviar un formulario, ¿verdad? Y de ahí vas a seleccionar a Ah, los sí, ganadores. exactamente. Yo creo que vamos a seleccionar a los ganadores con base en ese formulario, pero sí nos interesa saber cuál es el legado que dejarían, sobre todo con este mensaje de que tenemos mucho más de lo que creemos que tenemos. Entonces, creo que es buen ejercicio hacerlo de sábado y bueno, que se pueden quedar esto para que lo hagan. A lo mejor el plan hereditario o el plan se llama Otra Familia Blindada y Unida, en donde justo para sus papás les puede servir muy bien que lo hagan y que dejen las cosas, pues ya, que todos estén tranquilos, ¿no? Y bueno, no sé si pasamos ya a las preguntas para que, a ver, Bueno, aplausos, no sé Memo. si tú las... A ver, ¿tú las lees o quieres que yo las vaya leyendo? Como tú me digas. Adelante, Memo. Bueno, dice, ¿se puede desheredar a alguien por mala conducta? ¿Hay manera de hacerlo? Sí. En el testamento, como decíamos, se puede heredar a quien querramos. Entonces tú nada más puedes decir, a ver, tengo 3 hijos, solo a uno le dejo, o solo a 2. Los dejo en partes iguales. Y el otro está excluido. Nada más que ahí, justamente en el libro, yo digo que si se va a hacer eso, desheredar por mala conducta, que se piense bien en las consecuencias que va a tener eso. Si el objetivo es castigar a ese hijo, o el objetivo es que haya armonía, o más que armonía, a lo mejor a veces no se puede aspirar a la armonía, por lo menos evitar un conflicto legal o ruptura familiar. Entonces ahí hay que pensar bien las cosas antes de dar un paso de esos drásticos. ¿Qué es un testamento hológrafo? Y si conviene, el testamento hológrafo yo no lo recomiendo porque es dejar en un papel cuáles son los deseos y quiénes son los herederos y después irlo a depositar al Archivo General de Notarías. Y cuando viene el fallecimiento, se pide el sobre, se abre y ya se ven cuáles son los deseos. Pero yo no lo recomiendo porque se ha prestado a falsificaciones y después no da certidumbre ni seguridad. Puede llegar a ser más barato que hacerlo ante notario, pero yo no lo recomiendo que se haga. Después, la otra pregunta. ¿Será complicado heredar a quien no es de mi familia? Bueno, ya lo contestamos, se puede heredar a quien se quiera, sin problema en el testamento. ¿Las deudas se heredan? Sí. Cuando alguien fallece, hereda los bienes, pero también las deudas. Entonces, los herederos pueden, si son mayores las deudas, los herederos pueden rechazar la herencia, se llama repudio. Pueden rechazarla y pues ahí ya no se tiene que pagar esa parte, ¿no? La deuda, sino de los bienes hasta donde alcancen a pagarse del que falleció y ya, y lo demás ya no se paga. Si el beneficiario no quiere aceptar la herencia, ¿qué pasa? Pues como ya decía, puede repudiar, pero en ese caso los demás herederos aumentan su parte. ¿Pueden hacerse varios testamentos? Claro que pueden hacerse varios testamentos. El último testamento es el que vale y los demás quedan sin efecto. Si estoy casada por bienes mancomunados, ¿cada quien hace su testamento o es la sociedad conyugal quien hace el testamento? No, cada uno de los esposos tiene que hacer su testamento. Después dice, existen bienes en 2 estados de la República, con un solo testamento es suficiente, no se necesita hacer en los 2 lugares. A mí me dejarán una receta de tamales, pues te pido que nos la compartas, Valeria, porque se ve que están buenos.
Y dice que si se van a subir la conferencia a Facebook o YouTube, yo supongo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, es correcto. Sí, sí se va a transmitir. Y de hecho se está transmitiendo también y se van a subir a nuestras redes sociales. Perfecto. Y la última pregunta, no sé si hay alguna otra por ahí, pero la última dice, ¿qué diferencia hay entre una donación de terreno y un testamento? La donación es en vida, es hoy le dono a mis hijos el terreno y vamos al notario y ya se escritura a nombre de mis hijos, ¿no? En el testamento yo digo, cuando yo me muera, quiero que mis hijos se queden con el terreno y es hasta que muera, en donde ellos ya harán el trámite, el albacea, se nombra un albacea, el albacea es el ejecutor, el que se encarga, la persona de confianza que yo le encargo que ponga el terreno a nombre de mis herederos, ¿no? Que puede ser uno mismo de los hijos, en este caso, ¿no? Pero es hasta que yo fallezca cuando ya adquieren ese terreno los hijos, ¿no? ¿A qué edad se recomienda para hacer un testamento? Bueno, pues es que más que una edad, depende de las circunstancias. Como decía, creo que si hay hijos menores de edad es una obligación y ahí sí, el que no lo haga está en falta como padre. Dos, por ejemplo, el tema de otra vez insisto, el tema de las fotos en el celular, el tema de las redes sociales, las contraseñas. Si para ti es muy importante, hazlo. Y a lo mejor puedes tener 16 años, 17, no importa. Si ya tienes, por ejemplo, también un terreno, una casa, unas cuentas, yo creo que ahí también ya el auto, ya es momento de hacer el testamento. Es un tema más que de edad, de situación de cada persona. Pero conforme más edad se va teniendo, pues obviamente que la lógica diría que es cuando se tiene que tener el testamento. A ver, hay 3 preguntas más. Si el beneficiario fallece, del cual están dejando todo, ¿eso como pasa intestado? No. En los testamentos normalmente lo que pasa es se dejan establecidos sustitutos. Y es parte de lo que en Mento damos estas como cursos para explicarles todos estos temas, ¿no? De que, oye, los sustitutos, ¿cómo funcionan? Bueno, pues tú dejas a tus 3 hijos. Y perdón, Mento es esta plataforma que les digo de cursos para hacer más sencillos hacer el testamento y cómo proteger a la familia. Oye, los sustitutos, bueno, pues los sustitutos puedes dejar a tus hijos en partes iguales. Si tienes 3 hijos, en partes iguales los dejas. Si falta uno de ellos, los otros 2 aumentan su parte. Pero si ese hijo que faltó tiene a su vez hijos, pues esos hijos o los nietos son los que heredarían esa parte, porque son 3 partes, son tres ramas. Entonces, el patrimonio se divide en 3. Si falta uno, pues entonces esa parte se le va a todos los hijos que tenga al hijo que faltó, ¿no? Entonces, así, y es muy fácil poner sustitutos en ese sentido, en el testamento. O también se pueden poner, oye, si falta, yo voy a dejar como heredera, me caen gordos mis hijos y no les quiero heredar, entonces voy a dejar a Val Arellana. Ah, pues entonces digo, pues a Val Arellana es mi heredera única. Y si falta Val, pues dejo a Juan Pérez. Así también, muy sencillo se puede hacer en el testamento. Después dice, ¿es conveniente dejar de beneficiarios a menores de edad en la FORE o mejor pongo al padre? Depende. Depende de la confianza con el padre, porque luego he tenido casos en donde pues no es hasta contraproducente. He tenido casos muy lamentables en donde el padre pues es alcohólico o anda en otras cosas. Entonces pues ahí mejor pensar bien. Si los hijos tampoco tienen la madurez, entonces pensar a alguien de confianza, mejor como beneficiario, de absoluta confianza, que va a cuidar ese dinero y que cuando los hijos estén ya con esa madurez, pues se los entreguen. Pero hay que cuidar ahí las circunstancias también de quiénes son los que reciben, ¿no? ¿Qué tipo de testamento debes hacer para que solo pueda tomarlo el heredero y no su cónyuge o un tercero? Bueno, pues es que hay, o sea, el heredero es
es la persona que tú designas y va a quedar a su nombre. No va a quedar a nombre de la pareja, del esposo o de la esposa, no queda. Pero si él o ella, cuando adquieren y ya está su nombre, por ejemplo, el terreno, y después se lo quiere regalar, ahí ya no se puede hacer nada. Ahí ya no se puede proteger hasta ese nivel. Pero no, o sea, si tú nombras a Juan Pérez otra vez, si nombras a Juan Pérez y Juan Pérez falta, entonces se va al sustituto, no le llega al esposo. Eso es importante. En el testamento solo se puede heredar a hijos o esposas, ya dijimos que no, se puede heredar a quien se quiera. ¿Qué pasa con los bienes cuando en un testamento no se cumplen al 100% los puntos o especificaciones redactados en él? Bueno, el albacea, como ya dijimos, que es el representante, la persona de confianza que se va a encargar de hacer todo, tiene que estar en contacto con el notario. Y entre el notario y el albacea son los que se encargan de seguir las instrucciones que tú dejaste en el testamento. Si ellos todos no las obedecen, entonces ahí sí se puede ir a acusarlos a un juez y decirles, oye, pues es que no están honrando la voluntad del que hizo el testamento y entonces es nulo todo lo que están haciendo. Si el testamento llega a perderse, ¿qué pasa? Ahí es un trámite que se tiene que hacer con el notario. El notario va y pide a los archivos de notarías para rastrear ese testamento. Te tardas como 4 o 6 meses. Tuvimos un caso así recientemente, pero sí se puede rastrear y se puede obtener una copia. Dice, si no se deja ningún testamento, puedes disponer del tratamiento, pues yo supongo que dice testamento de las propiedades o bienes que tenía la persona. Si no hay testamento, hay que iniciar un juicio, que esa es la parte de la plática también de cómo ahorras. Pues es que si no dejas testamento, entonces tienes que ir a un juicio, tú como heredero. Lo que dice la ley es que heredan los hijos y la esposa o el esposo, en partes iguales todos. O sea, el esposo es como si fuera un hijo más. Entonces, si por ejemplo son 3 hijos y la esposa, entonces son 4 partes. Pero si no hay testamento, entonces hay que irse a un juez, contratar a un abogado, pasar un año ahí, gastos por todos lados, para que después ya te puedas adjudicar a poner a tu nombre los bienes de los padres. ¿No? Y creo que esas son las preguntas, Val. A ver, la última. El juicio es más caro que el testamento, mucho más, y no solo en dinero, sino en tiempo, en desgaste y en vueltas, absolutamente más caro por todos lados. Porque no solo hay que contratar a un abogado y ese abogado va a hacer los trámites para ir a un juez y es 1000 veces más tiempo. Entonces ahí sí no, por eso creo que el título de esta plática fue bastante bien hecho por Val, que cómo ahorrar con un testamento. Y ya digo, la última, ¿puede uno de los cónyuges otorgar testamentos sin el conocimiento del otro? Sí, sí se puede. Sí se puede, y de hecho se llama testamento público abierto, que ni es público ni es abierto. Así se llama, pero esto queda en la oficina del notario, digámoslo así. No se tienen que enterar ni los herederos ni nadie más. Claro que otra vez regresamos a lo que mencionábamos, Val y yo, ¿no? Que, pues, ¿qué queremos dejar, no? ¿En qué condiciones queremos dejar a la familia? Cada caso es distinto y a lo mejor habrá situaciones en donde, pues, sí se tengan que tomar este tipo de medidas de que no sepan los demás. Pero yo lo haría por excepción, porque creo que lo que estamos aquí hablando y el mensaje de esta plática es afrontar cuáles son los temas importantes de familia y tratar de superarlos juntos con comunicación, con diálogo, con escucha, con empatía y viendo cuál es la mejor solución, todos participando. Claro que no se podrá, a lo mejor alguien me dirá, oye, pero es que aquí, pues es que mi papá y no sé, y es que, bueno, no es que se tengan que abrir así ya la caja de Pandora, tampoco se trata de eso,
pero sí empezar a iniciar para que en un momento determinado, a través de los años, se pueda lograr tener pues una familia más integrada y unida, ¿no? Hay un formato de testamento que se tenga, que está actualizado con cada cambio de patrimonio. No se necesita, si va cambiando el patrimonio, no se necesita estar haciendo testamentos cada rato. Digo, ya nada más cuento esta historia la de José José, de que él hizo, el cantante, que saben ustedes, de Sarita, su hija, de Miami, la familia que tenía en Miami, la familia que tenía en México. José José hizo su testamento cuando estaba casado con Anel, en México, en 1984, y después fallece en Miami en 2019. Y ahí lo que pasó, el pleito que traen, es que el testamento dice que los herederos eran sus hijos, no, su esposa, perdón, su esposa Anel, la primera esposa, pero ya no lo actualizó nunca. Entonces ese testamento, el patrimonio fue creciendo, fue disminuyendo, fue pasando, y los herederos son ellos. El pleito legal, y ya nada más como chisme, aquí entre nos, es que los abogados de allá de Sara y Sarita, la hija, dicen que como él vivía en Miami y murió en Miami, entonces aplican las leyes de Miami y no aplica el testamento de México, y por eso se van a ir al litigio, porque también era un testamento muy antiguo cuando no existía la relación con Sara. Entonces, no arregló bien las cosas, no hizo lo que tenía que hacer, no le entró al toro por los cuernos, él sabía perfectamente que estaba todo mal, y él fue de esta mentalidad de después de mí el diluvio, y pues está el diluvio ahorita con su familia, muy triste, muy triste. Memo, muchísimas gracias. Sigue habiendo preguntas y creo que aquí no nos iríamos si le seguimos, pero platícanos un poco más o sea, para cerrar y para que esta conversación pueda seguir, ¿qué es Mento? ¿Vas a seguir dando conferencias en la SNEF? ¿En dónde te pueden encontrar para más consultas? Porque pues está buena la plática. No, muchas gracias, Val. Muchas gracias. Y sí, me pueden encontrar con mucho gusto en mis redes sociales, que ya decía que es en Facebook, es Guillermo Monroy Abogado. En Instagram es @GmonroyH, y también en Twitter, GmonroyH. Y Mento, digo nada más rápido, es una plataforma en donde que acabamos de lanzar, que queremos que sea una red de protección. O sea, sí, enseñar, ayudar a hacer el testamento muy fácil, recomendamos a la notaría más cercana, la más barata, pero que sea, transmitirle a las familias que sea una red de protección y de armonía para hacer las cosas bien, ¿no? O sea, enseñarles, capacitarlos para que sepan a qué se enfrentan cuando van al notario, el tema del formato, el checklist, que sepan qué hacer, que tengan toda la información, porque luego los notarios no dan no todos, algunos sí son muy buenos, pero no dan toda la asesoría, pero aquí que tengan toda la información muy fácil, muy rápida, muy sencilla, y que tomen las mejores decisiones de manera informada. Entonces, ese es Mento, que está en las cortesías, y sigue abierta la invitación para que nos pongan su legado en redes sociales. Perdón, se llama, es www.mento.com.mx. Esa es la dirección de internet de Mento. Y se me olvidó la última. ¿Vas a dar? Sí, conferencias. El lunes todavía doy un par de conferencias. Voy a hablar de el tema de plan hereditario para emprendedores. Y también más allá, cómo proteger a tu familia con un testamento. Entonces, esos van a ser el lunes. Entiendo que van a ser a las 2 y a las 4 de la tarde, no sé si las 3, ahorita lo reviso, pero están esas dos conferencias para el lunes, por si quieren alguien recomendárselas a alguien o también tomarlas. Buenísimo. Y creo que que las vas es a las 2 y a las 4, a las 2 y a las 4 el lunes. Supongo que las vas a publicar también en tus redes sociales para que estén ahí al pendiente de la liga en la que se van a transmitir, por si quieren seguir esta conversación.
Y pues muchísimas gracias, Memo. Gracias también a la universidad. Ahorita y está aquí la maestra Iris. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta conferencia. No, nosotros, ¿verdad? Quedamos muy agradecidos. Una extraordinaria plática, yo creo que bastante enriquecedora y educativa también para nuestros jóvenes y todos los asistentes que tuvimos el día de hoy. Es un tema que, bueno, para algunos les puede causar un poquito, ¿verdad? De conflictos, ¿verdad? El tratar de decir, híjole, el testamento, ay, pero si no me estoy muriendo, o el hecho de decir, no tengo nada, pero vemos que sí hay cosas que sí tenemos y que se pueden heredar. La verdad es que agradecemos mucho esta plática y la verdad muy bien llevada y muy explicada por parte de ustedes. A los asistentes, bueno, pues ahí están las cortesías, ¿verdad? Que está pues brindando ahí Guillermo, pues hay que aprovecharlas y adelante, ¿verdad? Pues bueno, no nos queda más que darles las gracias del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Madero, ¿verdad? Y a nombre de nuestro director, el doctor Luciano Aguilera Vázquez, pues les agradecemos a Valeria y a Guillermo pues, por esta plática, por haber estado aquí con nosotros, por estar traspasándose un poquito, ¿verdad? Ya igual, ya es hora de comida, pero agradecemos mucho. Y bueno, a Guillermo también, como bien comentaba, lo vamos a tener la siguiente semana y aquí nos vamos a seguir viendo, ¿verdad? En este marco de la Semana Nacional de Educación Financiera, en coordinación con Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Madero y Conducef. Muchas gracias, bonita tarde y buen provecho. Muchas gracias, maestra. Gracias, Gracias a ustedes. Gracias a todos. Bonita tarde, hasta luego.